Nosotros estamos aquí en estudios y le agradezco al abogado tributarista Benjamín Gutiérrez que haya venido hasta la radio. Bienvenido, doctor Gutiérrez, a Exitosa. Gracias por la invitación, Karina. Un gusto. Muchas gracias. Hemos escuchado el discurso y queremos que usted lo interprete y nos cuente un poco. Ahora los trabajadores informales tributarán, el gobierno pretende crear un régimen temporal de impuesto a la renta, pero ¿cómo se puede hacer eso si los informales son informales? ¿Cómo se va a trazar esta línea para seguirlos si solamente con la minería ilegal que está en las narices, el oro, ¿no? Que está en las narices de el gobierno, no pueden hacer la trazabilidad, el oro se extrae, se tiene que lavar, se importa y en realidad muy pocos pagan el impuesto que se debe. ¿Cómo el gobierno pretende hacer pagar a los informales impuestos a la renta y qué es lo que nos han querido decir? Correcto. A ver, primero hay que ponernos en contexto, ¿no? Hace unos días el Premier estuvo en el Congreso de la República pidiendo el voto de confianza, efectivamente, a todo el gabinete, y dentro de ese discurso dijo que el gobierno ahora quiere crear un régimen temporal para trabajadores informales, solo trabajadores informales, o sea, personas naturales, que no hayan declarado su impuesto a la renta hasta el año 2023. O sea, todos aquellos independientes o dependientes que no estén en planilla, que no hayan pagado impuestos del 23 hacia atrás, ahora van a tener un régimen que el gobierno les va a dar para que ellos voluntariamente declaren lo pasado. Entonces la pregunta es, ¿y cómo tú incentivas a alguien que es informal, que no paga impuestos a la renta, ya sea independiente o dependiente, a pagar lo de los años pasados? Porque probablemente ellos dicen, no hay forma, si no pago lo de ahora, que es el 24, que este mes ha vencido el plazo para declarar, menos voy a pagar 23 hacia atrás, ¿no? Entonces, solamente el Premier ha dicho eso y ha dicho que también que esto no va a ser una exoneración o no les van a condonar la deuda. Entonces, ¿qué se les puede ocurrir? Esa es la pregunta. No hay una fórmula establecida, pero podemos pensar de repente en que el gobierno quiere incentivarlos dándoles acceso de repente a financiamiento bancario con el Estado. Es una forma. Otra forma que podría ser, otorgándoles capacitaciones, decirles, vamos a dar cursos gratuitos en institutos públicos o de repente en universidades públicas a las personas para que se pongan al día. Otra forma de incentivar, ¿cómo podría ser? De repente dándoles más deducciones que actualmente existen, ¿no? Por ejemplo, ahora las personas pueden deducir gastos por trabajos independientes. Si yo contrato, por ejemplo, un fotógrafo en la boda de mi hija, entonces le pago a ese fotógrafo y deduzco el 30%. Si es independiente y le pido recibo por correo electrónico, ¿no? O si voy de viaje, gasto en un hotel, ahora puedo deducir eso. Entonces, de repente se podría pensar más en ver qué otras opciones a las personas les incentivaría a declarar sus tributos y puedan deducir gastos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, hace unos años existía la posibilidad de que las personas podamos deducir los intereses bancarios por crédito de primera vivienda, pero eso se derogó. Entonces, eso es un incentivo importante, porque imagínate que tú le digas a un independiente que gana, no sé, pues 80.000 soles anuales, que debe tributar impuesto a la renta, ¿no? Que si hace un crédito de primera vivienda y va a deducir los intereses que paga todos los meses al banco de su impuesto a la renta, ¿no lo haría? Se lo pensaría, ¿no? Se lo pensaría y diría, de repente sí me interesa y puedo declarar todos los años mi impuesto a la renta, ¿no? Entonces, así una serie de opciones. Exitosa. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a abrir los teléfonos por si ustedes tienen algunas consultas o comentarios. Estamos en el 741-0955 y el 940-800-800. 741-0955 o el 940-800-800. El 940-800-800 también es un número de WhatsApp. Nos pueden escribir. Muy bien, entonces esto es imaginario. El Premier ha dicho algo que no está escrito en papel, podrían implementarlo de aquí a 10 años, ¿no? O nunca implementarlo. Correcto, más parece una expresión de deseo, ¿no? Ahora, que se llegue a concretar, no lo sabemos, porque eso es un trabajo que tiene que hacerlo el MEF, seguramente entrará la SUNAT, estarán los técnicos ahí que podrán dar un proyecto, si lo van a hacer rápido o no, no sabemos, este gobierno ya acaba.
en menos de en un año, entonces... No, y en el discurso, si el papel aguanta todo, las palabras se los lleva el viento. Correcto. ¿Qué es lo que realmente está pasando en este momento? Porque usted nos acaba de decir que se acaba de cerrar el año tributario. ¿Para quiénes? Ok, lo que pasa es que el impuesto de renta que todos pagamos es un impuesto anual, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vence en un año se declara al año siguiente, en función de un cronograma que establece la SUNAT todos los años. Entonces, en este mes de junio ha vencido el plazo para las personas naturales que han generado rentas en el año 2024. ¿De acuerdo? Entonces, este mes ha vencido los plazos para declarar y pagar ese impuesto a la renta. Y lo han hecho no solamente los formales. Nuevamente, ¿quiénes no declaran? Pues aquellos independientes que no tributan o aquellos trabajadores que son dependientes, pero que no están en planilla. ¿No? Porque ahí en la realidad peruana hay empleadores que no ponen a sus trabajadores en planilla o trabajadores mismos que le dicen a su empleador, prefiero tener mi sueldo completo a que me pongas en planilla y me retengas impuestos. ¿No? Entonces, esas personas ahora deberían ser incluidas bajo este régimen temporal que pretende crear el premier que representa al gobierno actual. Ajá, pero todavía no se sabe cuáles son. Sí, la forma. Entonces, el impuesto a la renta en este momento que se está cerrando afecta a todos los formales, naturales o empresas. Correcto. Es un impuesto general que grava a personas o empresas y que grava la ganancia. Cualquier persona natural o jurídica que genere una ganancia está obligada a pagar el impuesto a la renta en el Perú, ya sea por el trabajo, por tu capital o por una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, si eres un negocio pequeño, de repente estás en el RUS, tendrás que pagar 30 o 50 soles al mes. Si eres una empresa un poquito más grande, una microempresa, tendrás que pagar en el régimen especial 1.5% al mes. Si eres una MIPE, ya mediana empresa, pues tendrás que pagar una tasa del 10% anual y hasta 15 UITs y el exceso 29.5. Si eres grande, pues 29.5. Distintos las personas naturales. Las personas naturales tributan a los trabajadores a una tasa entre el 8 y 30%. El que gana más hasta 30, el que gana menos se queda en 8 y va subiendo en tasas progresivas, ¿no? ¿Y cómo puede hacer el gobierno para ampliar esta base tributaria? Porque tienen muchísimos problemas para hacerlo. Sí, evidentemente, ese es el gran problema y nadie tiene la receta, ¿no? Entonces hay que ver... Pero algunos incentivos podría ser. Sí, correcto. Por ejemplo, los incentivos que te mencioné al inicio de la entrevista, ¿no? Y para personas jurídicas hay incentivos para las MIPES. Muy bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Sí, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es su consulta? Bienvenida, buenas noches. Sí, estoy viendo el programa acerca de los impuestos que el gobierno, creo, no ha declarado, que ahora los personas ambulantes, como dicen, no tienen que pagar impuestos, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, yo tengo, la verdad, mi sentir es una indignación que tengo porque el gobierno viene cerrando puestos a los pequeños que están empezando, cerrando los impuestos, los tiene allí cobrando los impuestos, y a las grandes empresas que deben millones de millones no les cobran. Esa es una indignación que tengo. Yo soy una persona provinciana desde acá, del departamento de Lambayeque, provincia de Jayanca, y veo como no a personas que recién empiezan, les cierran los puestos, les quitan sus cosas, a los ambulantes les quitan, les botan, hacen lo que quieren. ¿Y por qué a las empresas grandes no les cobran los impuestos? Eso quiero que ustedes también ahí como radio informen y hagan saber. Muy bien, vamos a preguntarle precisamente, señor, le vamos a preguntar a nuestro especialista, ¿hay ¿es una percepción o es verdad que a las empresas grandes no les cobran nada y a los pequeñitos les cierran sus puestos y hay una SUNAT abusiva? A ver, primero me agradezco la llamada y me solidarizo con el oyente, pero respondiendo a tu pregunta, es una percepción. ¿Por qué? Porque en verdad la SUNAT le cae a todos. De hecho, a las empresas grandes mucho más, porque saben que ahí siempre van a encontrar discrepancias y cobrarles más impuestos. Lo que pasa es que las empresas medianas y grandes se defienden. ¿Y dónde se defienden? En el Tribunal Fiscal y luego en el Poder Judicial.
Entonces, como se defienden, sus juicios y sus casos duran años. Tienen esta espalda financiera. Exacto, contratan abogados para defenderse, van a juicios que duran años y mientras no se resuelve el caso no pagan nada, pues. Hasta que luego de 15, 20 años en el Poder Judicial, previo al Tribunal Fiscal, salen las sentencias y ahí se sale si pagan o no pagan. ¿No? Entonces, eso es por un lado, por eso digo que es una percepción. Y por otro lado, respecto de una SUNAT abusiva, no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Hay, evidentemente, como en todos lados, algún funcionario que puede pensar distinto y ser muy exigente, muy riguroso y desproporcional en su análisis, efectivamente, y eso puede conllevar a una noción de que ellos son abusivos, pero no todos, ¿no? Siempre, en todo lado, va a haber gente correcta y gente que se excede de sus funciones, ¿no? Muy bien, entonces para usted básicamente es una percepción, es que hemos tenido esta lista de empresas muy poderosas que se han demorado muchísimos años en pagar estas deudas gigantescas y que todavía no las pagan muchas, ¿no? Y que siguen en el Poder Judicial, pero es porque tienen abogados que sí pagan ellas puntualmente estas empresas, pero que finalmente no terminan castigando la SUNAT rápidamente, también con abogados que deberían contratar. Bienvenido a Exitosa, buenas noches. Exitosa. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Cuál es su consulta, por favor? Señorita, yo rento un departamento, pero por días. ¿Cómo se hace el pago del impuesto? ¿Hay que pagar cada mes o los días que corresponde, por meses? No sé, señorita. Eso quisiera que me ayude. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Cómo hace la señora? Quiere pagar sus impuestos, pero ella renta por días el departamento. Ahora eso está muy en auge. Sí, correcto. A ver, esa es una renta que en el Perú se denomina una renta de primera categoría, si es que el arrendador es una persona natural, como el oyente. Entonces, eso está sujeto a una tasa efectiva del 5% mensual. Entonces, si ella lo hace por días, entonces tiene que ser el 5% de esos días del mes que ha generado. Entonces, tiene que tener un contrato de arrendamiento o un sustento y además declarar el 5% todos los meses y pagar a la SUNAT de eso que ha generado. Pero ¿cómo hace? ¿Con un recibo? ¿Cómo lo hace? A ver, lo que pasa es que en el Perú hay un principio, digamos, no escrito pero coloquial que dice papelito manda. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación, no solamente por seguridad tributaria, por seguridad jurídica, es que siempre tengan un contrato. ¿De acuerdo? Ya prehecho, y con cada nuevo arrendatario inquilino se firma por 10 días, por 5 días, por 3 días. Las personas naturales que arrendan casas o departamentos no dan recibos. Lo que hacen es declarar a la SUNAT mensualmente a través de un formulario virtual de rentas de primera categoría y ahí declaran a la SUNAT: he arrendado este mes, esto he cobrado, aquí está lo que te corresponde, 5%. Es un formulario virtual de arrendamiento de primera categoría. Es un formulario virtual. La señora puede entrar a la SUNAT y la SUNAT cree. Sí, correcto. Muy bien. Porque Entonces, es una declaración de parte. es una declaración jurada de parte. Así es. Entonces, señor, usted puede entrar al portal de la SUNAT y buscar allí el arrendamiento. Así es, pero tiene que tener RUC, obviamente. Tiene que tener un RUC. Saca RUC y ahí va a Saca tener. RUC. ¿Y cómo se llama ese formulario? El de rentas de primera categoría. Rentas de primera categoría, y ahí Sí. llena lo Tiene un que- número que no recuerdo, pero rentas de primera categoría. Rentas de con primera eso. categoría. Sí. Rentas de primera categoría. Hola, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Exitosa. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, Hola. diga. Hola, por favor, ¿cuál es su consulta? Está al aire. Ya, la consulta es la siguiente. En los últimos 20 años he estado abriendo empresas y cerrándolas cada vez que cada año y medio, digamos, y he empresas. No le estamos escuchando bien, señor. Señor, no le estamos escuchando bien. Le rogaría que no se mueva si es que está en un celular. Le hemos escuchado que hace 20 años usted abre y cierra empresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Exitosa. O no pagan a los trabajadores.
creo Exitosa. que se ha ido, pero él ha dicho que cierra y abre empresas por no pagar impuestos y no pagar a los trabajadores. ¿Esto se puede hacer? O sea, es una práctica ilegal, ¿no? Pero en la ¿Ilegal? práctica puede ocurrir. En la práctica ocurre. En la práctica O puede sea, ocurrir. hay malos Ay, Dios mío, empleadores. por favor, danos el teléfono para llamar a la policía rápidamente y al trabajo y al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y a la Fiscalía. O sea, imagínate que hay empleadores que efectivamente no quieren, le descuentan a sus trabajadores, por ejemplo, el de salud, ¿no? O el de impuesto a la Y renta. se lo roban. Y se lo quedan. Eso es robo. O evidentemente, es un delito de defraudación tributaria. Y entonces cierra la empresa y bueno, hacen otra nueva, otros dueños y lo mismo. Puede pasar. Y lo mismo, por favor, hay que pasar el teléfono rápidamente Sí, claro. al Ministerio de Trabajo. Muy bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas Quería noches. una consulta para el doctor. Adelante. Yo me jubilé a los 50 años y ahora estoy trabajando en una central telefónica por medio turno. 4 horas entiendo yo que debo trabajar, pero ahí me dicen que no, 4 horas y media. Entonces yo quería saber qué beneficios acogía y si el horario efectivamente era de 4 horas o es el que debo hacer de 4 horas y media, ¿no? De Y acuerdo. ¿Qué debo cobrar si ya estoy jubilada? ¿Qué corresponde cobrar? ¿Qué le Porque ellos me corresponde? dicen que a planilla no me pueden poner y que mejor cobre por recibos por honorarios. Ujú. Muchas gracias. ¿Qué le corresponde cobrar en la empresa nueva o qué le corresponde cobrar en dónde? Creo que su pregunta es de corte laboral. Es de Creo corte, que está sí. preguntando si le corresponde vacaciones, si le corresponde gratificaciones. Exactamente. Sí, sí, claro. Y el medio tiempo es 4 horas, ¿no? ¿O 4 horas y media? El medio tiempo son 4 horas, porque 4 son horas. 8 horas diarias. Claro, entonces le tienen que pagar por la media O sea, hora son más. 48 horas semanales, de medio tiempo 24 semanales, entonces... Y esa media hora más le tienen que pagar. Sí, pero si le han dicho que es mejor sea por recibo por honorarios, porque ella es jubilada, entonces no tendría que tener una relación de dependencia con su trabajador, con su empleador, pero lo va a tener porque entiendo que está en un call center, ¿no? Sí. Entonces, si es que es por recibo por honorario, su empleador le va a retener todos los meses el 8% si es que su sueldo supera los 3.900 soles. Entonces, que ¿qué es por lo medio- que más le conviene a ella? ¿Por qué usted no le dice qué es lo que le conviene para que ella vaya y lo plantee? A ver, yo te diría, en primer lugar, que si quieres verlo desde el punto de vista laboral, verifique si tienes relación de dependencia. Porque si ella es dependiente, está subordinada como cualquier trabajador de planilla, entonces tiene los derechos laborales que cualquier trabajador, ¿no? El tema es que si es que su empleador le ha dicho que no va a ser así, si no va a ser por recibo por honorario, entonces ella podría estar dejando de recibir derechos laborales. Y eso no le convendría. Entonces va a depender de cómo ella negocie con su empleador para ver en qué relación, en qué circunstancia ella se siente cómoda trabajando. Ujú. Entonces a ella más le conviene tener la planilla, los derechos laborales, Exitosa. aunque sea jubilada. Correcto. Correcto, desde el punto de vista legal, ¿no? Pero si ella quiere de repente, desde el punto de vista económico, no tener retenciones, ¿Sí? tendrá que irse por recibo por honorarios. Ya. Muy bien. Entonces, pero el recibo por honorarios igual le retiene Si es que supera de 3.900 mensuales, pero me parece como eso a tiempo parcial, entendería que no. ¿no? Entendería Muy que no. bien. Entonces el recibo por honorarios le estaría Desde el punto de vista económico. económico. Nada Muy más. bien, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por haber llamado todos ustedes a Exitosa para sus preguntas, realizar sus preguntas, y muchísimas gracias al doctor Benjamín Gutiérrez, abogado tributalista, por ayudarnos a absorber las preguntas de nuestros oyentes y televidentes y también aterrizar a este premier que nos lanza las propuestas y no nos dice, no nos engloba totalmente el paquete completo. Cuando tengamos el paquete completo ya seguiremos conversando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Karina. Gracias.